Mi nombre es Catalina, pero aquí en la ciudad me conocen como Doña Catalina de los Tamales. Tengo 83 años, y aunque ya estoy muy mayor, sigo con mis labores en el mercado local. Si alguna vez has pasado por el mercado de los martes en San Luis Potosí, seguro me habrás visto vendiendo los tamales más deliciosos de la región. Pero hoy, quiero contarte una historia que he guardado dentro de mí durante tantos años, que siento que ya me está ahogando. He decidido contarla, porque tal vez, alguien allá afuera, como yo, necesita saber que no está sola. Mi vida en este pueblo comenzó hace mucho, en 1942. Crecí en una casa humilde, de adobe, en el campo cerca de Saltillo. Mi papá, Andrés, era un hombre de carácter fuerte, respetado por todos en la región. Tenía una pequeña tienda de abarrotes, que era la base de nuestro sustento. Todos lo conocían como Don Andrés, el hombre con la mirada fija que nunca perdía de vista nada. Era un hombre serio, que no sonreía mucho, y que siempre esperaba que todo fuera perfecto. En casa, su palabra era ley. Mi mamá, Teresa, era una mujer tan sumisa, que nunca discutía nada. Éramos 6 hijos, 4 varones y 2 mujeres. Yo era la menor. Mientras mis hermanos mayores corrían por la calle, jugando y estudiando en la escuela, mi hermana Mercedes y yo apenas podíamos salir del patio. Las niñas no deben andar por ahí, es vergonzoso, decía mi papá, siempre tan serio. Mi mamá nunca discutía sus decisiones. Estaba tan ocupada cuidando de todo, cocinando, y siendo la esposa que se esperaba que fuera. Yo, como toda niña, deseaba tener más libertad, estudiar más, pero mi padre decía que para las mujeres, eso no era necesario. Solo necesitábamos saber leer lo suficiente y aprender a cuidar la casa y la comida, porque eso era lo que hacíamos las mujeres. Pero un día, a los 16 años, conocí a Guillermo, un joven que vino a la ciudad a trabajar. Él era diferente, lleno de vida y sonrisas. Era un joven que me hacía soñar con cosas que no conocía. Me enamoré rápidamente, tal vez porque él representaba una puerta abierta a un mundo distinto, fuera de la tiranía de mi padre. Guillermo era tan amable, tan lleno de historias de otros lugares que había visitado. Y poco a poco, él fue conquistando mi corazón, hasta que me propuso matrimonio. En aquel tiempo, sentí que mi vida finalmente tomaría otro rumbo. Nos comprometimos rápidamente y la boda fue fijada para el mes de junio de 1960. Estaba tan nerviosa y feliz que no podía dejar de pensar en ese nuevo futuro que se abría ante mí. Mi mente se llenaba de esperanza, de pensamientos de libertad, de lo que sería vivir por fin fuera de esa casa. Ya no más regaños, ya no más control. El día antes de mi boda, como era tradición, mi familia celebró con una pequeña reunión en casa. Apenas nos alcanzaba para una cena sencilla con familiares cercanos y algunos vecinos. Guillermo no pudo asistir esa noche porque estaba en el pueblo vecino, buscando su traje de boda. Él llegaría la mañana siguiente, a tiempo para la ceremonia. La casa estaba llena de movimiento. Mis tías ayudaban a preparar mi vestido, que era sencillo, pero el más bonito que nuestra familia podía permitirse. La comida de mi madre llenaba la casa con su aroma, mientras mis hermanos iban y venían con sillas prestadas y otras cosas para la fiesta. Todo era caos y emoción. Pero esa noche, mi papá estaba extraño. Se sentó en su mecedora del patio, fumando su cigarro y observándonos con una mirada que no entendía. De vez en cuando, nuestros ojos se cruzaban y sentía un escalofrío en la espalda. Había algo en su actitud que me dejaba inquieta. No podía decir qué era, pero había algo en su mirada que me asustaba. Después de que todos se fueron y la casa quedó en silencio, me fui a mi habitación. Era la última noche antes de mi boda, la última noche en la que dormiría en la casa de mis padres. Entonces, escuché el crujir de la puerta. Era él. Mi padre entró sin decir nada. Se quedó mirándome largo rato, con los ojos fijos en los míos. Su expresión era fría, casi vacía. Finalmente, dijo, «Mañana te vas, ¿verdad?» La pregunta no me sorprendió, pero algo en su tono me heló. «Sí, papá», respondí, temblando ligeramente. Entonces, se acercó y, en un tono extraño, me preguntó, «¿Sabes lo que pasa en la noche de bodas?» Mi estómago se revolvió. No sabía cómo responder, no quería pensar en eso.
Sí, papá, lo sé, dije, tratando de sonar tranquila. Pero él no parecía conforme con mi respuesta. Su voz se volvió más baja, más inquietante. No lo sabes, dijo. Luego, se acercó aún más, y la sensación de incomodidad se apoderó de mí. Intenté apartarme, pero él puso su mano en mi hombro, y fue en ese momento cuando supe que algo terrible iba a suceder. Al principio, no entendía qué estaba pasando. Mi padre siempre había sido estricto, pero en ese momento se volvió algo más. Algo que jamás imaginé que podría suceder. Estaba tan confundida, tan asustada, que no sabía cómo reaccionar. Su mirada, esa mirada fría y calculadora, me helaba el alma. Intenté apartarme, pero su mano permaneció en mi hombro, como un peso insoportable. Con voz temblorosa, le dije que me iba a casar al día siguiente, que todo iba a cambiar, que no tenía por qué preocuparse más por mí. Pero él no me respondió. Solo se quedó allí, observándome con esa mirada fija que me atravesaba. Me sentí como una niña indefensa, como si fuera a ser devorada por ese monstruo que mi padre se había convertido. Esa noche, me costó mucho dormir. Mi mente daba vueltas y más vueltas, y aunque traté de concentrarme en lo que se venía, mi corazón no dejaba de latir con fuerza. No podía evitar recordar su mirada, su presencia en la puerta. Había algo tan extraño, tan inquietante en todo eso. Pero, al final, logré quedarme dormida, aunque mis sueños fueron oscuros y pesados. La mañana siguiente llegó, y con ella, el día que había estado esperando durante tanto tiempo. Guillermo llegó temprano, como prometió, con una sonrisa amplia y una flor en la mano. Todo parecía estar en su lugar. Nos casamos en una pequeña iglesia de barrio, en un pueblo apartado de cualquier problema. Todo parecía perfecto, pero en el fondo, algo seguía estando mal. El peso de la noche anterior aún me perseguía. El tiempo pasó y, como era de esperar, la vida comenzó a cambiar. Ahora vivía con Guillermo, en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Todo parecía estar bien, pero mi mente seguía atrapada en aquel instante, en el recuerdo de mi padre, de lo que había ocurrido, y de lo que casi sucedió. A veces, en medio de la tranquilidad, cerraba los ojos y podía oír su voz. Esa voz que me había dicho tantas cosas oscuras. Esa noche, antes de mi boda, había sido solo el principio de algo mucho más grande, algo que me haría enfrentar mis miedos de una forma que nunca imaginé. No fue hasta meses después, cuando ya estaba establecida con Guillermo, que entendí realmente lo que mi padre había intentado hacer. A veces, las cosas no suceden por casualidad. Lo supe cuando un día, mientras paseaba por el mercado, me encontré con una vecina que conocía a mi familia. Hablamos de todo, de la boda, de cómo me había ido en la nueva vida, y de repente, ella mencionó algo que me dejó helada. Tu padre nunca fue el hombre que parecía, ¿verdad? Dijo, como si fuera algo normal. Siempre estuvo rodeado de oscuridad, aunque nadie lo supiera. Me quedé sin palabras, sin poder comprender lo que estaba diciendo. La conversación terminó rápido, pero algo en su tono me quedó grabado. De alguna manera, ella sabía más de lo que dejaba entrever. Me miró con una mezcla de compasión y tristeza, y eso me hizo pensar. Tal vez había cosas de las que no había sido consciente en ese momento. Tal vez mi padre nunca fue solo una figura autoritaria. Tal vez había algo mucho más oscuro en su corazón, algo que aún no había entendido. Unos días después, mientras revisaba algunas cartas viejas de la casa, encontré una que había sido escrita por mi madre muchos años antes de que cayera en esa triste depresión que la llevó a estar permanentemente medicada. La carta estaba dirigida a una amiga que ya había fallecido, y hablaba de mi padre, de lo que él hacía y de lo que sufría en silencio. Había algo en esas palabras que me hizo entender por fin lo que mi madre había estado ocultando. Ella lo sabía todo, lo sabía desde el principio. Había sido demasiado débil para enfrentarlo, para pedir ayuda. Leí esas palabras y algo en mi interior se rompió. Aquel hombre, aquel que siempre había sido una figura imponente y respetada, era mucho más que un simple padre autoritario. Era un monstruo. Un monstruo disfrazado de padre, de esposo ejemplar. Mi madre lo sabía y, sin embargo, no podía hacer nada. Ella misma estaba atrapada en una red de miedo y sumisión. Esa noche, al acostarme,
Sentí una presión sobre mi pecho, como si el aire fuera más denso, más difícil de respirar. La historia de mi vida había sido una mentira que había construido a lo largo de los años para protegerme de la verdad. Y, sin embargo, al saberlo todo, al comprender lo que realmente sucedía, me sentí más libre que nunca. La libertad no venía de escapar de las sombras, sino de enfrentar la oscuridad y entender lo que había sucedido. Pasaron los días, y mientras vivía con Guillermo, empezaron a surgir preguntas. ¿Qué había pasado con mi madre? ¿Qué había pasado con mis hermanas? ¿Qué pasaba en ese pueblo en el que todos sabían, pero nadie decía nada? La verdad siempre había estado allí, en mi corazón, y ahora, al mirarlo de frente, podía comprender todo lo que había sucedido. Con el paso del tiempo, las sombras se alargaron más y más, y las preguntas seguían sin respuestas. Había algo que debía hacer, algo que no podía dejar pasar. Mis hermanas necesitaban saber la verdad, necesitaban ver lo que había estado sucediendo en esa casa. Tenía que ser valiente, no solo por mí, sino por ellas. Lo que había vivido no podía quedarse en el pasado. Debía contarlo, debía liberarme de esa carga. Solo entonces podría seguir adelante. Y aunque mi vida había sido marcada por el dolor, todavía había esperanza para todas nosotras. Pasaron los meses, y la vida junto a Guillermo empezó a ser algo más tranquila, o al menos eso creía yo. Nos mudamos a una casa modesta en las afueras de la ciudad, pero lo que había dejado atrás no me dejaba descansar. Las noches seguían siendo difíciles. A menudo me despertaba en medio de la madrugada, con la sensación de que algo me observaba, con la mirada de mi padre acechándome en la oscuridad. Aunque intentaba ignorarlo, la verdad seguía allí, atrapada en mi pecho. Guillermo, aunque un hombre cariñoso y amable, no podía entender lo que había vivido. A veces, cuando me veía perdida en mis pensamientos, me tomaba de la mano y me decía que todo iba a estar bien, que mi vida ahora era diferente. Pero no era tan sencillo. Las cicatrices no se ven a simple vista, pero están ahí, invisibles, como una sombra que nunca se va. Por más que me esforzara en ser feliz, la verdad me seguía acechando. Una tarde, mientras estaba en la tienda comprando algunas verduras para la cena, me encontré con una vieja amiga de la infancia, Mercedes. Nos conocíamos desde que éramos niñas en el pueblo, y aunque había pasado tanto tiempo, nos saludamos como si no hubiera pasado ni un día. Durante un rato, hablamos de cosas triviales, de la vida, de la familia, pero algo en su mirada me hizo sentir que no estaba siendo sincera. Había algo en sus ojos que me decía que sabía más de lo que estaba diciendo. La conversación comenzó a volverse incómoda cuando ella mencionó a mi padre. Sin pensarlo, le pregunté: ¿cómo está mi papá, Mercedes? Hace tiempo que no lo veo. Mercedes se quedó en silencio por un momento, mirando al suelo antes de responder. Tu papá era un hombre muy querido, Catalina, dijo, sin mirarme a los ojos. Pero todos tenemos nuestros demonios, ¿no? Esa frase me hizo estremecer. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Sabía que Mercedes no estaba hablando solo de los demonios de mi padre, sino de algo mucho más oscuro. Cuando la miré a los ojos, ella me sonrió, pero había algo triste, algo que me decía que ella sabía lo que había sucedido, pero no podía decírmelo. Te deseo lo mejor, Catalina, añadió, antes de apresurarse a despedirse. Esa conversación quedó dando vueltas en mi mente durante días. Algo me decía que Mercedes conocía más de lo que me había contado, algo que estaba enterrado en el pasado, algo que nunca debería haber ocurrido. El miedo volvió a mi pecho, y no pude evitar pensar que mi padre, aunque ya no estuviera presente, seguía controlando de alguna manera las vidas de todos los que lo conocieron. El miedo, esa sombra que había estado presente toda mi vida, no me dejaba respirar. Una noche, mientras me preparaba para dormir, Guillermo me preguntó por qué siempre estaba tan distante. Siempre estás en tu cabeza, Catalina. ¿Te pasa algo?, me dijo, tomando mi mano con ternura. En ese momento, supe que debía contarle la verdad. Ya no podía seguir ocultando lo que había pasado, ya no podía vivir con esa carga en solitario. Sin embargo, el temor a su reacción, el miedo a que me viera como una persona rota, me hizo vacilar. ¿Cómo explicarle que había sido abusada por mi propio padre?
¿Cómo decirle que viví durante tantos años con esa carga sin poder hablar? Finalmente, decidí confiar en él. Le conté todo lo que había vivido, desde los primeros toques que no comprendía hasta los momentos más oscuros de mi infancia. Le hablé del miedo constante, de la vergüenza que me acompañaba día y noche, de cómo, durante tantos años, había sentido que no tenía un refugio donde esconderme. Guillermo me escuchó en silencio, con el rostro serio, y cuando terminé, me abrazó con fuerza, como si estuviera protegiéndome de todo el mal que había sufrido. Te amo, Catalina, me dijo, mientras acariciaba mi cabello. Lo que has pasado es horrible, pero lo superaste. Eres más fuerte de lo que crees. A pesar de sus palabras, algo dentro de mí no podía dejar de sentir vergüenza. ¿Cómo podía seguir adelante con una vida normal después de todo lo que había sufrido? Mi mente seguía viajando al pasado, a esos momentos oscuros y aterradores, y no importaba cuántas veces Guillermo me dijera que estaba bien, yo sentía que una parte de mí se había roto para siempre. Pasaron los meses, y la vida en nuestro nuevo hogar se asentó. Me recuperé, al menos exteriormente. Guillermo y yo nos mudamos a una casa más grande, lejos de la ciudad, en las colinas cerca de Guadalajara. El paisaje era hermoso, y el aire limpio. Mi vida parecía estar tomando un buen giro. Sin embargo, algo en mí seguía inquieto. No podía dejar de pensar en mis hermanas, en lo que había sido de ellas. Betty, que se había quedado en el pueblo, y Sara, que aún era demasiado pequeña para comprender el horror. ¿Cómo les iba? ¿Cómo podía protegerlas de la sombra de nuestro padre, que parecía seguirnos incluso en la distancia? Cada vez que pasaba por el mercado o veía a alguna de nuestras viejas vecinas, sentía que la verdad seguía persiguiéndome. Los murmullos sobre mi padre seguían flotando en el aire, y aunque había comenzado una nueva vida, la oscuridad de aquel hombre, de lo que él había hecho, no me dejaba descansar. Me había prometido que protegería a mis hermanas, que jamás dejaría que sufrieran lo mismo que yo, pero el miedo seguía allí, acechante. Al final, lo que mi madre no pudo hacer, lo que yo misma no pude evitar, era la tragedia de haber nacido en esa familia. La familia que me había marcado para siempre. Y aunque trataba de olvidar, de sanar, sabía que esa parte de mí jamás desaparecería. Podría construir una nueva vida, podría ser feliz con Guillermo, pero las cicatrices del pasado siempre estarían presentes, como una sombra que nunca podría deshacerse. Pasaron los años y, aunque los días parecían normales, mi mente seguía atrapada en el pasado. A veces, cuando me encontraba trabajando en el jardín de mi nueva casa, mirando las flores que planté con tanto cuidado, un pensamiento fugaz se cruzaba por mi mente. ¿Estaban mis hermanas bien? A veces las recordaba, especialmente a Mercedes, mi hermana mayor, con la que solíamos compartir muchas tardes en el campo, corriendo bajo el sol de los veranos. Pero todo eso ya parecía tan lejano. El tiempo seguía su curso, y el miedo parecía desvanecerse, pero el eco de aquellos días aún me perseguía. Había comenzado a acostumbrarme a la idea de que la vida se había transformado para mí. Sin embargo, un día, algo ocurrió que me hizo despertar de la burbuja que había creado. Fue una tarde calurosa, cuando recibí una carta. Una carta que llegó sin previo aviso, con el nombre de mi hermana Mercedes escrito a mano en la parte superior. El sobresello estaba un poco desordenado, como si alguien lo hubiera abierto antes. Mi corazón dio un vuelco. Al abrirla, las palabras que leí fueron un golpe en el estómago. Catalina, necesito hablar contigo. Hay algo que ha estado ocurriendo, algo que debe ser tratado. Nos vemos en el mercado el lunes a las 5. No hables con nadie de esto. Esas palabras me dejaron paralizada. Mercedes nunca había sido tan directa, tan urgente. Siempre había sido una mujer que guardaba sus emociones bajo llave, al igual que mi madre. Algo grave debía estar ocurriendo para que me escribiera así. La fecha indicada era dentro de 4 días, pero el solo hecho de leer esas palabras me hizo sentir una ansiedad terrible. No podía quedarme tranquila, necesitaba saber de qué se trataba. El lunes, justo a la hora acordada, me dirigí al mercado de Guadalajara. Era un lugar lleno de vida, como siempre. Las voces de los vendedores, los gritos de las mujeres vendiendo frutas y verduras, y el bullicio de la gente que se movía de un lado a otro, eran lo que solía recordar con cariño de mi niñez. Pero hoy,
El mercado me pareció un lugar extraño, un escenario donde todo parecía estar de vuelta en su lugar, pero donde yo me sentía fuera de lugar. Me dirigí rápidamente hacia el puesto de flores, donde Mercedes y yo solíamos encontrarnos en tiempos mejores. Allí, entre las flores y las plantas, la vi. Mercedes estaba allí, mirando las flores con una calma que no me convenció en absoluto. Cuando me vio acercarme, su rostro se iluminó ligeramente, pero sus ojos, esos ojos que solían ser tan alegres, ahora estaban llenos de preocupación. Catalina, te he estado esperando, dijo en voz baja, casi como un susurro. Su tono de voz me heló, y al instante supe que algo no iba bien. ¿Qué pasa, Mercedes? ¿Por qué tanta urgencia? Pregunté, tratando de disimular el temor que me invadía. Mercedes me miró fijamente antes de hablar, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Es mamá, ella ya no está bien, comenzó, con los ojos vidriosos. Ha estado actuando de manera extraña, más de lo habitual. A veces, me mira como si no me reconociera. A veces, incluso parece estar hablando con personas que no están aquí. Un nudo se me formó en el estómago, y supe que lo que venía a continuación no era nada bueno. Lo supe desde hace un par de semanas, cuando la vi en la casa. No quería decirte nada antes porque temía que pensaras que estaba exagerando. Pero es que ahora ya no sé qué hacer, Catalina, continuó. Ella no quiere hablar de lo que sucedió, pero yo lo sé. Yo sé lo que pasó. Mi mente comenzó a trabajar rápidamente, pero mi corazón ya estaba pesado. Sabía de lo que hablaba. Sabía que, de alguna forma, el legado de mi padre, su monstruosidad, seguía afectándonos, incluso a tantas millas de distancia. Mercedes, no entiendo, dije, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Qué sabes? ¿De qué estás hablando? Mercedes me miró a los ojos, con una tristeza infinita. Desde que tú te casaste, mamá ha estado peor. Yo empecé a revisar las cosas en la casa, buscando algo que pudiera entender, algo que me explicara todo. Y lo encontré, Catalina, lo encontré. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué encontraste? Pregunté, temerosa de lo que podría decir. Mercedes vaciló un momento antes de sacar algo de su bolso. Era un viejo cuaderno, cubierto de polvo, con páginas desgastadas. Es un diario de mamá, dijo, con voz temblorosa. Este diario nunca lo habías visto. Yo lo encontré cuando estaba limpiando su habitación. Ella lo guardaba en secreto. Tomé el cuaderno, mis manos temblorosas al hacerlo. Abrí la primera página y comencé a leer, aunque las palabras parecían borrosas al principio. La letra de mi madre era pequeña y detallada. Lo que leí me hizo sentir como si me arrancaran el alma. Mi madre había sabido todo, desde el principio. Había visto lo que mi padre hacía, lo había visto con sus propios ojos, y había sufrido en silencio, igual que yo. Pero lo peor fue leer cómo había intentado justificarlo todo. Decía que no tenía otra opción. Que su vida con él era la única vida que conocía. Ella estaba atrapada, igual que yo. Cuando terminé de leer, me sentí completamente vacía. Mercedes no me dijo nada, pero la pena en su rostro lo decía todo. Ella también lo sabía. Ella había visto el sufrimiento de mamá, y ahora veía el sufrimiento de nosotras. Sentí una rabia tan profunda que no supe cómo expresarla. La vida que había vivido, las mentiras, los secretos, todo lo que habíamos callado durante tanto tiempo se desbordaba en ese momento. Mercedes, susurré, ¿qué debemos hacer? Ella me miró, con los ojos llenos de lágrimas, pero también con una determinación que nunca antes había visto. Debemos hablar, Catalina. Debemos hablar con la verdad. Tal vez eso sea lo único que podamos hacer ahora. El peso de las palabras de Mercedes quedó flotando en el aire, como una sombra que no se iba a disipar. Había llegado el momento de enfrentar lo que habíamos estado callando durante tantos años. ¿Cómo era posible que todo lo que había sucedido, todo lo que había marcado nuestras vidas, hubiera permanecido en silencio? La verdad, aunque dolorosa, era la única que podía liberarnos. Pero al mismo tiempo, sabía que enfrentarnos a ella significaba abrir heridas que quizá nunca podrían cerrarse por completo. Pasaron varios días en los que Mercedes y yo tratamos de planificar qué hacer.
Sabíamos que debíamos hablar con mamá, pero ¿cómo? Ella siempre había sido tan frágil, tan rota por dentro que temíamos que esto la destruyera por completo. Aunque ya estaba demasiado enferma, demasiado perdida en sus propios pensamientos, sentíamos que cualquier confrontación podría empeorar la situación. Aún así, había algo que nos decía que no podíamos seguir viviendo en la mentira. Tal vez, hablar con ella era el único modo de ayudarla a encontrar algo de paz. Una tarde, después de que el sol se había puesto y las sombras llenaban la casa, decidí ir a visitarla. Mercedes y yo nos habíamos puesto de acuerdo en no hacerlo sola, pero yo sentía que ya no podía esperar más. Tenía que saber la verdad, tenía que enfrentarla, aunque eso significara que todo lo que había construido en mi vida se desmoronara ante mis ojos. Al llegar a la casa, me encontré con la misma escena de siempre. Mamá sentada junto a la ventana, mirando la calle sin ver, sin comprender. El sonido de su respiración era débil, pero era lo único que rompía el silencio que había invadido la casa. No podía soportar verla así. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo una mujer tan fuerte y llena de vida había terminado reducida a esto? Mis manos temblaban mientras me acercaba, y por un momento, sentí una profunda desesperación. ¿Realmente valía la pena preguntar? Me senté junto a ella y, aunque no me miró, pude sentir que me estaba reconociendo, al menos por un momento. Mamá, necesito hablar contigo, dije con voz baja, tratando de encontrar las palabras adecuadas, las palabras que no la lastimaran más de lo que ya lo había hecho la vida. Ella giró lentamente la cabeza hacia mí, sus ojos vacíos, pero llenos de una tristeza indescriptible. ¿Qué pasa, hija?, murmuró, su voz suave y temblorosa. ¿Por qué estás tan preocupada? No es nada, mamá. Solo quiero saber cómo estás, respondí, aunque en el fondo sabía que ya no podía seguir ocultando lo que había estado guardando. Estoy bien, dijo, pero su tono no era convincente. Solo cansada, solo cansada. Aquel momento fue tan doloroso que no supe qué hacer ni qué decir. Durante tanto tiempo, había creído que mi madre tenía las respuestas a todas las preguntas. Siempre había sido la figura materna que nos protegía, que nos cuidaba, pero ahora ya no quedaba nada de esa mujer fuerte. ¿Cómo podía hablar de lo que había sucedido si ella misma no era capaz de enfrentarlo? Mercedes había tenido razón. Mi madre lo sabía todo. Sabía lo que había hecho papá, lo que había hecho con nosotras, con las hijas que debería haber protegido. Pero había elegido el silencio, había elegido esconderse detrás de las medicinas, detrás de la enfermedad, y no había hecho nada para detenerlo. En ese instante, mi dolor se transformó en rabia. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? ¿Cómo no vi lo que sucedía? Miré a mi madre con los ojos llenos de lágrimas, pero no pude dejar de sentir una furia inmensa. Ella había sido tan débil, tan incapaz de luchar. Y sin embargo, yo había cargado con todo el peso de nuestra vida, de lo que nos había hecho papá, sin poder hacer nada. Mamá, ¿por qué no lo detuviste?, le pregunté, con la voz rota. ¿Por qué no nos protegiste? Mi madre no respondió de inmediato. Pasaron unos minutos que parecieron eternos, hasta que, finalmente, levantó la vista. Lo intenté, dijo, con voz quebrada. Lo intenté, hija, pero no tenía fuerza. No podía. Él me amenazaba. Me decía que si le decía a alguien, nos mataría. A ti, a Mercedes, a las pequeñas, a todas. Esa respuesta me golpeó con la fuerza de un martillo. Durante tantos años, había buscado una explicación, una razón, un motivo por el cual mi madre no había hecho nada. Y ahora, al escucharla, entendí que había estado atrapada en un círculo vicioso de miedo y desesperación, igual que nosotras. El amor de madre no siempre es suficiente cuando el miedo se apodera de ti. El miedo a perderlo todo, a ser destruida por la misma persona que te prometió protegerte. Mamá, no te preocupes, le dije, tratando de calmarla. Nosotras ya hemos sufrido lo suficiente. Pero debemos enfrentarlo, debemos hablar sobre lo que pasó. Ella me miró con un dolor profundo en los ojos, pero no dijo nada más. En ese momento, sentí que lo que estaba haciendo era lo correcto. Aunque mi corazón estaba hecho pedazos, sentí que hablar con mamá era lo único que podía hacernos sanar, lo único que podía liberarnos de las sombras del pasado.
No sabía cuánto tiempo más viviría mamá, pero tenía claro que ya no podía seguir arrastrando ese dolor. Ya no podía seguir viviendo con el miedo que él nos había impuesto. Algo tenía que cambiar. Y aunque nunca podríamos borrar lo que habíamos vivido, si podíamos encontrar una forma de seguir adelante, de sanar. Mercedes y yo decidimos que debíamos enfrentar a todos. A nuestra familia, a los que aún quedaban en el pueblo, a la sociedad que había cerrado los ojos ante lo que había ocurrido. Ya no más. Ya no más mentiras, ni más secretos. Al día siguiente, Mercedes y yo comenzamos a hacer planes. De alguna forma, debíamos encontrar la fuerza para hablar con los demás, para decir lo que había sucedido. Sabíamos que no iba a ser fácil. Sabíamos que nuestra familia no iba a perdonarnos. Pero ya no importaba. Ya habíamos llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Y así, con el corazón lleno de dolor, pero también de una extraña determinación, comenzamos a prepararnos para lo que sería el enfrentamiento más grande de nuestras vidas. No sabíamos cómo sería, ni qué nos depararía el futuro, pero sabíamos que no íbamos a dejar que todo quedara en el olvido. No íbamos a permitir que la mentira siguiera ganando. Al día siguiente, Mercedes y yo nos reunimos nuevamente en su casa, una pequeña casa en las afueras de Guadalajara, rodeada de árboles que apenas dejaban pasar la luz del sol. El aire estaba fresco, pero las sombras del pasado seguían acechando. Sabíamos que tomar la decisión de hablar no iba a ser fácil, pero lo habíamos decidido. Había llegado el momento de confrontar a todos, de revelar la verdad, y aunque el miedo seguía pesando sobre nuestros hombros, algo dentro de nosotras nos decía que no podíamos seguir calladas. Aquí no hay marcha atrás, Catalina, dijo Mercedes con una determinación en su voz que me sorprendió. Ella siempre había sido más callada, más introvertida, pero ahora parecía diferente. Había algo en su mirada, una firmeza que nunca había visto antes. Si seguimos esperando, nunca lo haremos. Necesitamos hablar con ellos. Y necesitamos hacerlo pronto. Asentí en silencio, mirándola. Sabía que ella tenía razón. Si no lo hacíamos ahora, nunca lo haríamos. Todo lo que habíamos guardado durante tantos años, todo lo que habíamos soportado, necesitaba ser liberado. Las voces que habíamos callado por miedo, por vergüenza, por la fuerza del control de papá, ya no podían seguir guardadas. El tiempo de vivir en silencio había llegado a su fin. Mercedes me miró a los ojos, y sin decir palabra, me dio un abrazo. Ese abrazo era más que palabras, más que promesas. Era una declaración de guerra contra todo lo que habíamos vivido, una señal de que estábamos juntas en esto, que ya no estábamos solas. Vamos a hacerlo, Mercedes. Hablemos con todos. Necesitamos que esto termine, respondí con la voz firme. Mis palabras eran las mismas que había tenido durante tantos años en mi corazón, pero ahora, por fin, las estaba dejando salir. No había vuelta atrás. Las palabras que había guardado durante tanto tiempo ya no podían quedarse dentro. Pasaron 2 días antes de que nos reuniéramos con el resto de la familia. Nos encontramos en el mismo pueblo donde crecimos, el pueblo que había sido el escenario de toda nuestra vida, el lugar que nunca pudimos olvidar. Nos dirigimos al pequeño restaurante del pueblo, un lugar familiar y acogedor donde siempre nos reuníamos. Ya era tarde, y la luz del sol comenzaba a desvanecerse, creando una atmósfera de melancolía que no podía evitar sentir. Todos los miembros de la familia estaban allí, tías, primos, los pocos amigos que aún quedaban. Los mismos que durante tanto tiempo se habían mostrado indiferentes, los mismos que nunca se habían atrevido a hablar de lo que sabían, pero que siempre lo sabían. Cuando entramos, hubo un silencio incómodo. Todos nos miraban como si esperaran que fuéramos a decir algo importante. Y sí, lo era. Era más que importante. Mercedes y yo sabíamos que este momento cambiaría nuestras vidas para siempre. De alguna manera, eso nos aterraba. El miedo de ser rechazadas, de ser acusadas de mentirosas, de destruir lo que quedaba de nuestra familia, nos hacía temblar por dentro. Pero ya no había opción. Lo habíamos decidido. Nos sentamos en una mesa apartada, cerca de la ventana. La luz tenue de las lámparas nos rodeaba, mientras el murmullo de las conversaciones ajenas se escuchaba de fondo. Nadie sabía lo que estábamos a punto de hacer.
Nadie sospechaba que estábamos a punto de liberar el pasado, y que ese pasado afectaría no solo a nosotros, sino a todos los que nos rodeaban. Finalmente, Mercedes rompió el silencio. «Tenemos algo que contarles», dijo, con la voz fuerte y clara, pero con un temblor apenas perceptible. Todos la miraron, esperando a que continuara. Yo tomé su mano, dándole fuerzas, y antes de que pudiera decir algo, Mercedes continuó. «Nuestro padre, Walter, nos hizo cosas que no deberíamos haber vivido. Nos tocó, nos abusó, y nunca dijimos nada porque teníamos miedo. Pero ya no tenemos miedo», dijo, sin titubear. Las palabras salieron de su boca con una fuerza que me sorprendió. La sala se quedó en completo silencio. Nadie dijo nada. Nadie se movió. Pero en sus ojos, pude ver el horror, la incredulidad, y el miedo que se apoderó de todos los presentes. Las palabras de Mercedes se quedaron flotando en el aire como una nube de tormenta. Nadie sabía qué decir. Nadie podía entender lo que acababa de escuchar. Algunos se miraban entre ellos, como buscando una respuesta, una explicación que nunca podría haber existido. Nadie quería creer lo que estábamos diciendo. Nadie quería creer que lo que estábamos revelando era verdad. «Eso no puede ser cierto», gritó una de mis tías, poniéndose de pie. Su rostro se distorsionó en una expresión de incredulidad y rabia. Walter era un hombre respetado. Todos lo conocíamos. No puede ser. Pero Mercedes y yo estábamos firmes. Sabíamos que esta era nuestra verdad, la verdad que habíamos callado tanto tiempo, y ya no podíamos seguir viviendo con la mentira. «Lo sabemos, tía», dije, mirando a los ojos de todos los presentes. «Lo sabemos porque lo vivimos. Nosotras fuimos las que sufrimos, las que callamos, y ya no podemos seguir viviendo con este dolor. Es hora de que todos sepan la verdad». El resto de la familia permaneció en silencio. Nadie sabía qué hacer. Al principio, algunos intentaron negar lo que estábamos diciendo, pero las pruebas ya estaban sobre la mesa. No había vuelta atrás. Las lágrimas comenzaron a caer de nuestros ojos, pero las palabras seguían saliendo con fuerza, liberando todo lo que habíamos guardado durante tanto tiempo. Cuando terminamos de hablar, ya no había nada más que decir. Lo habíamos dicho todo. No sabíamos lo que iba a pasar después. Nadie en la mesa podía imaginar lo que estaba por venir, ni las repercusiones que tendríamos que enfrentar. Pero ya no importaba. Lo único que importaba era que al fin estábamos libres. Al fin podíamos hablar. Al fin, el silencio había terminado. Después de nuestra confesión, el aire parecía más pesado que nunca. El restaurante estaba en absoluto silencio. Las palabras que habíamos compartido quedaron flotando en el espacio, impregnando cada rincón con la verdad que por tanto tiempo habíamos guardado. No había marcha atrás. A partir de ese momento, nada sería igual, ni para nosotros ni para los que nos rodeaban. Al principio, la reacción de los presentes fue el mismo shock que esperábamos. Nadie sabía cómo reaccionar, cómo encajar lo que habíamos dicho. Algunos, como mi tía Ana, intentaron desmentirnos, como si fuera imposible aceptar lo que estábamos revelando. «Eso es una mentira, no puede ser cierto», repetía, su rostro se retorcía con incredulidad. Pero nosotros ya no íbamos a permitir que nadie siguiera silenciándonos, ni siquiera con el poder de la negación. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue la reacción de mi prima Carla, que siempre había sido como una hermana para mí. Ella no dijo nada al principio, pero su mirada era intensa, fija en el suelo. Y luego, de repente, levantó la vista y, con una voz suave pero clara, dijo: «Yo lo sospechaba». Nadie en la mesa reaccionó inmediatamente, pero yo pude ver cómo todos la miraban con sorpresa, casi como si no pudieran creer lo que acababa de decir. «Yo lo sospechaba desde hace mucho tiempo», repitió Carla, sus ojos llenos de dolor. «Cada vez que venía a casa, algo no me cuadraba. Siempre había algo extraño en la forma en que mi papá me miraba, algo no estaba bien, y lo sentía en mi piel». Sus palabras nos atravesaron, y fue entonces cuando comencé a entender lo profundo que había sido el impacto de todo esto, no solo para nosotras, sino para todos los que estaban cerca de la familia. Tal vez, todo el mundo había visto algo, pero nadie había tenido el valor de hablar. «¿Por qué no nos lo dijiste?», preguntó Mercedes, su voz quebrada.
No había enojo en sus palabras, solo una profunda tristeza. Carla estaba tan quebrada como nosotras, como si la verdad la hubiera arrastrado a un abismo que había estado evitando durante años. Porque no sabía cómo hacerlo, respondió Carla, sollozando. Porque cuando eres niña, no entiendes lo que está pasando. Y cuando eres mayor, temes que nadie te crea. Temía que me llamaran loca, como tantas veces me llamaron cuando no me atreví a contar nada. Y ahora es demasiado tarde. Su llanto se sumó al nuestro, y durante un largo rato, todo lo que pudimos hacer fue abrazarnos. Sin palabras, solo el consuelo de estar juntas. El dolor compartido. Sabíamos que ese día cambiaría nuestras vidas, pero lo que no sabíamos era que, además de liberarnos de años de silencio, abriría una puerta a algo mucho más grande. Habíamos roto el hielo, pero el camino que estábamos a punto de recorrer sería largo y complicado. El ambiente en la sala se fue calmando poco a poco, aunque el peso de la verdad seguía flotando en el aire. De repente, el silencio se rompió por completo con la voz de la señora Elisa, una vecina que siempre había estado cerca de nuestra familia. Nadie la había escuchado durante toda la conversación, pero ahora, alzando la voz, dijo: «No es solo su padre el culpable, hay otros que deben saberlo». Todos la miramos, desconcertados. No entendíamos a qué se refería. La señora Elisa siempre había sido una mujer callada, pero al ver su mirada decidida, supe que lo que estaba por decir sería crucial. Muchos en el pueblo sabían lo que estaba pasando, y algunos lo callaron por miedo, por comodidad, o por simple indiferencia, dijo con firmeza. El hombre que ustedes llaman su padre no solo abusó de ustedes, también abusó de otras mujeres. Nadie en el pueblo se atrevió a hablar por miedo a su poder, por miedo a que sus vidas fueran destruidas. Yo misma fui testigo de muchas cosas que nunca se mencionaron, y ahora ya es hora de que la gente sepa. Esas palabras nos golpearon como un rayo. Mi mente comenzó a dar vueltas, tratando de entender lo que estaba diciendo. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cuántas más personas habían sido afectadas por la misma monstruosidad que habíamos vivido? ¿Cuántos más habían callado por miedo o por comodidad? Las respuestas eran demasiado dolorosas, pero no podía seguir huyendo de ellas. La verdad era más grande de lo que jamás imaginé. La señora Elisa continuó. No solo la familia estaba involucrada en el silencio. Hubo más personas, gente que sabía, y no hicieron nada. No me malentiendan, no estoy acusando a todos, pero aquellos que sabían, aquellos que miraban para otro lado, también tienen su parte de culpa. El hombre que todos pensaban que era ejemplar era un monstruo. Y todos ustedes deben saberlo, porque si no lo saben, jamás podrán sanar. El aire se volvió denso. Mi cuerpo comenzó a temblar al escuchar esas palabras, y algo dentro de mí comenzó a arder con una rabia tan profunda que apenas podía contenerla. ¿Cómo había podido suceder todo esto sin que nadie lo detuviera? ¿Cómo había sido posible que la verdad hubiera estado tan oculta, tan enterrada? ¿Quién más lo sabía?, preguntó Mercedes, su voz apenas audible. ¿Quién más calló durante tanto tiempo? La señora Elisa guardó silencio por un momento, como si estuviera considerando qué decir. Hay personas en este pueblo que aún temen hablar. Pero si quieren saber más, si realmente quieren liberarse de todo esto, tendrán que enfrentarse a todos. La gente de este pueblo, sus amigos, sus vecinos, todos tienen algo que ocultar. Las palabras de la señora Elisa nos dejaron heladas. La verdad, por dolorosa que fuera, no solo afectaba a nuestra familia. Había personas que sabían lo que había sucedido, y lo peor de todo es que se habían mantenido en silencio. No podían seguir viviendo con la mentira. Nadie podría. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Ya no iba a callar más, ya no iba a permitir que mi padre, ni aquellos que sabían, siguieran en silencio. Si quería sanar, si queríamos sanar, necesitábamos hablar. Necesitábamos que el pueblo entero escuchara la verdad, porque ya no podíamos seguir viviendo bajo las sombras del pasado. No más secretos, no más mentiras. La verdad debía salir a la luz, aunque costara lo que costara. Después de la revelación en el restaurante, la atmósfera en el pueblo se volvió tensa y densa como una tormenta que estaba por estallar. Sabíamos que ya no había vuelta atrás. Habíamos hablado, y la verdad, por fin, había salido a la luz,
aunque no de la manera en que habíamos esperado. La conversación en el restaurante no fue más que el primer paso. A partir de allí, todo tomaría un curso irreversible. La gente del pueblo comenzó a murmurar. Nadie sabía cómo manejar la situación. Algunos, los más cercanos a la familia, no podían creer lo que habíamos dicho, y otros, los que ya habían sospechado algo pero nunca lo habían hablado, comenzaron a volverse más reservados. Sin embargo, había una diferencia fundamental entre aquellos que nos apoyaban y los que nos rechazaban. Los primeros nos miraban con compasión, mientras que los segundos lo hacían con temor. El miedo había estado presente durante tanto tiempo que parecía haberse incrustado en la piel de todos. Los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbre. Mercedes y yo nos reunimos con algunos miembros cercanos de la familia, incluidos nuestros primos y algunas tías, que por fin se atrevían a reconocer lo que sabían en su interior. Aunque algunos trataban de justificar sus silencios, otros se mostraron verdaderamente arrepentidos, pero todos coincidían en una cosa: había que hacer algo. No podíamos seguir con este peso, con esta carga de secretos, sin enfrentar las consecuencias. Fue entonces cuando decidimos que ya no íbamos a ser las víctimas. Ya no podíamos seguir siendo las niñas asustadas que siempre callaban, las que se sumían en la vergüenza, las que no tenían voz. A partir de ese momento, seríamos las que hablarían, las que exigirían justicia, aunque eso significara enfrentarse al mundo entero. Un día, recibimos una visita inesperada. Era el sheriff del pueblo, un hombre que conocíamos desde siempre, pero que jamás habíamos considerado un aliado. Nos pidió que lo acompañáramos a su oficina, en el centro del pueblo. Mercedes y yo nos miramos con desconfianza, pero sabíamos que esto era algo que no podíamos dejar pasar. El sheriff había sido testigo de muchas cosas en el pueblo, pero siempre se había mantenido en silencio. Tal vez, solo tal vez, ahora podría ayudarnos a hacer lo que siempre habíamos necesitado: conseguir justicia. Cuando llegamos a su oficina, nos invitó a sentarnos. El aire estaba denso, y el ambiente era formal, como si estuviéramos en una especie de juicio no oficial. El sheriff comenzó a hablar de una manera calma, pero sus palabras cargaban un peso que apenas podíamos soportar. Sé que lo que dijeron en el restaurante ha sacudido a mucha gente en el pueblo, comenzó. Pero también sé que no ha sido fácil para ustedes vivir con todo esto. Quiero que sepan que, aunque no todo el mundo esté dispuesto a apoyarlas, hay algunos de nosotros que no podemos ignorar lo que ha sucedido. Mercedes y yo nos miramos, sorprendidas por su actitud. Nunca habíamos esperado que alguien como él, alguien que siempre había estado del lado de los poderosos en el pueblo, ahora estuviera dispuesto a escuchar nuestra verdad. Estamos dispuestas a hablar, sheriff, dijo Mercedes, con voz firme. Pero necesitamos saber qué podemos hacer. Sabemos que esto no será fácil. No será un proceso rápido, pero tenemos que hacer que la gente sepa lo que pasó. Necesitamos que la justicia se haga. El sheriff asintió lentamente, como si ya hubiera anticipado nuestra respuesta. Sé que esto va a ser complicado, y también sé que algunos intentarán desacreditarlas. Pero hay algo que debo decirles antes de seguir. En este pueblo, las cosas no funcionan como en otras partes. Hay personas que tienen mucho poder, y han protegido a su gente durante generaciones. Esto no va a ser solo una cuestión legal. Será una lucha por la verdad, por la justicia, y, en algunos casos, por la supervivencia. Esas palabras nos hicieron sentir la magnitud del reto al que nos enfrentábamos. La verdad no sería suficiente. Ya no se trataba solo de hablar, sino de enfrentarnos a una red de poderosos que habían mantenido sus secretos durante años. Las amenazas comenzaban a convertirse en una realidad palpable. El miedo de ser calladas, de ser ignoradas, ya no estaba solo en nuestras mentes, sino en el aire mismo que respirábamos. Lo que les propongo es esto, continuó el sheriff. Si ustedes realmente quieren que esto salga a la luz, tenemos que reunir pruebas. No basta con las palabras, aunque sean verdad. Necesitamos evidencia que pueda sostener todo lo que han dicho. Si están dispuestas a hacerlo, yo me comprometo a ayudarlas. Nos quedamos en silencio, procesando lo que el sheriff acababa de decir. El camino por delante se presentaba más difícil de lo que imaginábamos, pero sabíamos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados.
Teníamos que luchar por lo que era nuestro. La verdad, aunque dolorosa, debía prevalecer. «Estamos listas», respondí, con voz decidida. «Si hay algo que podamos hacer, lo haremos. Pero necesitamos que no nos dejen solas en esto». El sheriff nos miró con una mezcla de respeto y preocupación. «Lo sé, y no las dejaré. Pero tienen que estar preparadas para lo que viene. No será fácil». Esa misma tarde, comenzamos a recopilar todo lo que podíamos. Sabíamos que la justicia, tal como la conocíamos, no era suficiente para enfrentar lo que estábamos a punto de desatar. La red de mentiras y complicidades que se había tejido durante años no se iba a romper sin consecuencias. Pero ahora, al fin, teníamos la oportunidad de enfrentar la verdad. Y, aunque estábamos aterradas por lo que vendría, no había vuelta atrás. La lucha por la verdad no fue sencilla, ni mucho menos. Desde ese día en que el sheriff nos prometió su apoyo, nuestras vidas cambiaron drásticamente. La verdad salió a la luz, pero la resistencia fue feroz. La gente del pueblo que antes miraba con indiferencia o incluso con compasión comenzó a posicionarse. Algunos de nuestros familiares, aquellos que siempre nos habían querido, se distanciaron. Otros, en cambio, decidieron ayudarnos, a pesar del miedo que sentían. Lo que habíamos comenzado en una mesa de restaurante se transformó en una batalla. Un verdadero campo de guerra, donde las armas no eran físicas, sino emocionales, legales y sociales. No podíamos dejar que lo que habíamos vivido fuera enterrado nuevamente bajo capas de olvido y miedo. Cada día se volvía más pesado. Cada día teníamos que enfrentarnos a nuevos obstáculos, a amenazas, a dudas. Pero sabíamos que esta era nuestra última oportunidad. El sheriff se encargó de reunir pruebas. Sabíamos que las palabras no serían suficientes, pero estábamos dispuestas a luchar con todo lo que teníamos. Con la ayuda de algunos aliados en el pueblo, encontramos testigos, personas que habían sido cercanas a mi padre, que ahora se atrevían a hablar. Algunos recordaban detalles de comportamientos extraños, otros confirmaron lo que durante tanto tiempo habíamos callado. Sin embargo, había algo en todo esto que nos asustaba aún más. No todos los que sabían la verdad estaban dispuestos a hablar. Uno de los momentos más difíciles fue cuando nos reunimos con el abogado que nos iba a representar en el juicio. Cuando entramos en su oficina, su rostro estaba grave, como si estuviera cargando con el peso de una decisión crucial. Nos miró, tomó un profundo respiro y dijo: «Esto va a ser complicado. El poder de la familia de su padre es fuerte, y muchas personas en este pueblo temen las repercusiones. Tendremos que enfrentarnos a más de lo que creen». «¿Por qué nos están ayudando, entonces?», le preguntó Mercedes, sin ocultar su desconfianza. «Porque ustedes no son solo víctimas, son sobrevivientes», respondió el abogado con firmeza. «Y si no luchamos por lo que es justo, entonces el miedo habrá ganado. Y no podemos permitir que eso suceda». Las palabras del abogado resonaron en nosotros como un faro en medio de la oscuridad. Sabíamos que la verdad debía prevalecer, pero ¿a qué costo? La batalla legal que enfrentábamos era solo el principio. Cada vez que pensábamos que habíamos dado un paso adelante, algo nos detenía. Una llamada anónima amenazante, una mirada furtiva de alguien en el pueblo, una advertencia velada de nuestros propios familiares. El juicio llegó finalmente, y con él, una tensión palpable. La sala estaba llena, no solo de nuestros aliados, sino también de aquellos que intentaban callarnos, de aquellos que temían que la verdad saliera a la luz. Cada vez que entrábamos al tribunal, sentíamos la mirada de cada persona en la sala, una mezcla de curiosidad, juicio y miedo. El caso se convirtió en una prueba pública de la capacidad de resistir frente al desprecio y la desconfianza. Lo más difícil, sin embargo, fue escuchar las mentiras que se tejían en nuestra contra. Los abogados de la familia de mi padre, aquellos que aún creían que tenían algo que proteger, intentaron desacreditarnos de todas las maneras posibles. Nos acusaron de mentir, de inventar historias, de estar buscando venganza. Cada vez que escuchábamos esas palabras, sentíamos que el dolor aumentaba, pero también sabíamos que no podíamos ceder. No podíamos dejar que el sufrimiento de tantos años fuera ignorado, que nuestra voz fuera ahogada por las mentiras de quienes solo querían proteger sus propios intereses. La evidencia que habíamos reunido, aunque contundente,
no fue suficiente para cambiar el rumbo de inmediato. Las pruebas de abuso, las declaraciones de testigos, los documentos encontrados en el hogar de mi padre, todo eso se convirtió en una batalla dentro de la sala del tribunal, donde la interpretación de las leyes y el poder del dinero parecían dictar el rumbo. Los abogados de la defensa intentaron desviar la atención de los hechos, manipulando las emociones del jurado, presentando a mi padre como un hombre respetable que había sido víctima de circunstancias fuera de su control. Fue entonces cuando, en uno de los días más oscuros del juicio, algo inesperado sucedió. Durante una de las declaraciones de testigos, una mujer se levantó en la parte de atrás de la sala. Su rostro estaba pálido, pero su voz, cuando habló, no tembló ni un segundo. Era una mujer que había trabajado como sirvienta en nuestra casa durante muchos años. Había sido testigo de mucho de lo que sucedió, pero siempre se había mantenido en silencio, temerosa de las consecuencias. Yo vi lo que pasó, dijo, con una voz clara. Vi las cosas que él les hizo. Y no puedo quedarme callada más. Vi el miedo en sus ojos, y nunca lo olvidaré. Su testimonio fue el que finalmente cambió el curso del juicio. En ese momento, todos en la sala se dieron cuenta de que, aunque habíamos estado luchando en solitario, la verdad siempre tenía una manera de salir a la luz. A partir de allí, los demás testigos comenzaron a hablar con mayor libertad. La verdad comenzó a ser más fuerte que cualquier mentira que intentaran ocultar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Finalmente, después de semanas de lucha, el veredicto llegó. Mi padre fue condenado, no solo por lo que nos hizo a nosotras, sino también por sus crímenes ocultos durante años. La justicia, aunque tardía, finalmente fue hecha. La libertad que sentí en ese momento fue indescriptible. Por primera vez en toda mi vida, sentí que habíamos ganado algo, que habíamos superado el dolor, que el miedo ya no controlaba nuestras vidas. Después del juicio, Mercedes y yo regresamos a la casa de nuestra infancia. El lugar que alguna vez había sido nuestra prisión ahora era solo una casa vacía, sin poder, sin control. Lloramos, por supuesto. Lloramos por todo lo que habíamos perdido, pero también por todo lo que habíamos ganado. Habíamos reclamado nuestra voz, nuestra verdad. Y por fin, ahora podíamos empezar a vivir en paz.